Vamos a abrir la Biblia para continuar con el estudio de los Hebreos, del libro de los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 33 en adelante. Y a esta enseñanza le hemos titulado Los mártires de la fe. Gloria al Señor. Yo creo que algo muy importante podemos muy bien en esta tarde aprender de la palabra de Dios. Hebreos 11:33 dice: por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron en enfermedades. Gracias. Vamos a volver a empezar, porque me distraje. Que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y aún más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios para ellos alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen perfeccionados y nosotros. Vamos en esta ocasión a hablar precisamente acerca de los mártires de la fe. Es difícil decir que creemos en Dios, y también probablemente es fácil atravesar pequeñas pruebas. Mire usted lo que le estoy diciendo. Pequeñas situaciones como quizás me hicieron mala cara, o nadie me habla, o perdí mi trabajo. Eso pudiéramos decir que son las pequeñas pruebas que nosotros podemos atravesar y decir que confiamos en Dios. Pero una de las cosas que la fe logra y alcanza, y puede no solamente crecer, sino que puede madurar hasta el sufrimiento a través de las pruebas. Es una medida que es muy probable que muchos no la alcancen, porque no entienden, no comprenden lo que significa pasar por pruebas que van más allá de una mala cara. Todos hemos oído acerca de la historia de los mártires y estamos conscientes, yo creo cada uno de nosotros, que la iglesia está marcada y la semilla de la iglesia es la sangre precisamente de los mártires. Entonces, aquí en el libro de los Hebreos, capítulo 11, vemos cómo alcanzaron grandes victorias estos hombres de Dios. Grandes hazañas lograron por creer y por confiar en Dios. Pero en el caso de muchos de ellos, y es donde nosotros vamos a aprender en esta tarde, muchos de ellos alcanzaron victorias que no solamente las atravesaron
y fueron valientes, sino que a muchos de ellos les costó la vida también. Y vemos cómo la fe debe de convertirse en cada uno de los cristianos en una confianza total, completamente seguro, consciente de que Dios está actuando cuando nosotros creemos en Él, que Él no deja de moverse cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza con confianza en el que Dios está actuando, y que no importan las circunstancias adversas que estemos atravesando, Dios siempre cumplirá su voluntad en cada uno de nosotros. Y todos estos hombres que hemos analizado en esta enseñanza del libro de los Hebreos 11, todos estos hombres vemos que han sido hombres que han vencido obstáculos, que vencieron adversidades, problemas, con un poder que todo cristiano debe de tener en su vida cristiana, con ese poder interno que Dios les dio y que lo tenemos nosotros también a nuestra disposición, a nuestro alcance. También nosotros tenemos este poder, y que este poder llamado la fe hizo posible conquistar reinos, enfrentarse a leones, a espadas, a enemigos, a situaciones adversas que aparentemente eran imposibles de poder cruzarlas. Y cuando pasaban por estas situaciones, cada uno de estos hombres y mujeres, sin importar cuál fuera la situación que ellos estuvieran en ese momento pasando, continuaban agradando a Dios. Porque dice la Biblia que sin fe, o sea, sin creer, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se allega a Dios tiene que estar consciente que hay ahí un poder, que hay un Dios al que nosotros nos allegamos, y que Él es un Dios galardonador de todos aquellos los que le buscan de todo corazón, galardonador de los que le buscan. En esta porción de Hebreos 11, 34 al 39, vemos algo importante que dice que apagaron fuegos impetuosos. Y yo me imagino que se refiere a lo que sucedió en el tiempo de Daniel. ¿Se recuerdan ustedes? Cuando 3 jóvenes que llegaron juntamente con el profeta Daniel a Babilonia, traídos cautivos de Jerusalén mediante el rey Nabucodonosor. Y aquí contesta la pregunta, o surge la pregunta, o pudiéramos decir que si podemos realmente responder a esta pregunta: ¿se puede ser cristiano viviendo en este mundo tan perdido? ¿Se puede ser cristiano en Las Vegas? ¿Se puede ser cristiano en el trabajo o donde nosotros nos estamos desarrollando, en la oficina, en la escuela? En un mundo sin moral, ¿se puede ser cristiano? Sí se puede. Porque el cristiano es la persona que vive no encerrado en un convento, ahí como una persona intocable para poder evitar al mundo. Usted sabe que estas son algunas de las ideologías que nosotros hemos aprendido a través del tiempo, que pensamos que con ir y encerrarnos a un convento ya nos estamos nosotros alejando del mundo y estamos evitando tener contacto con el mundo. Jesús dijo lo contrario, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no importa qué tan oscuro sea el cuarto en el que usted se encierre para querer evitar al mundo, si no tiene a Cristo en su corazón, de nada le sirve. Entonces, nosotros a lo mejor pensamos que se necesitaría un estilo de vida como ese para poder servir a Dios, en un lugar escondido donde no haya ruido, donde
donde todo esté tranquilo, donde no veamos tentaciones, donde no seamos atraídos por cosas que nos incitan a pecar. Pero vemos entonces en la Biblia que el cristiano es la persona que tiene dentro de él un poder tan grande. Vean ustedes que ahí es donde está el secreto para poder permanecer en Dios. Tan grande que en medio del problema, que en medio de la dificultad, podemos nosotros, y aunque la situación en nuestro entorno sea difícil, mantener el gozo y la paz con Dios. Entonces vemos que estos 3 jóvenes que fueron llevados a Babilonia enfrentaron la persecución, enfrentaron las calumnias, la opresión del rey, la opresión del mundo, y pasaron junto con Daniel la prueba que Dios les había puesto en ese momento, la prueba de fe que Dios les puso. Encontramos aquí que el rey Nabucodonosor mandó hacer una grande estatua, una estatua de puro oro, y mandó por decreto en todo el reino, absolutamente en todo el reino, que cualquier persona que no se encara delante de esa estatua que él había creado, que él había formado, sería echado a un horno de fuego. Un horno de fuego ardiendo, de tal manera que al echar a las personas ahí, inmediatamente se convertían en cenizas. En el capítulo 3 del libro de Daniel, versículo 12, vemos que le llegó a los oídos de Nabucodonosor que había 3 varones judíos, los cuales pusiste sobre tus negocios de las provincias de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 varones, oh rey, no han hecho cuenta de tu estatua, o sea, no han hecho cuenta de ti, no adoran a tu estatua, no adoran tus dioses, no adoran tampoco la estatua que levantaste. Entonces el rey Nabucodonosor dijo: oiga usted, con ira y con mucho enojo, que trajeran a estos 3 varones. Al punto fueron traídos estos 3 varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dice: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios. Vean ustedes, no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis prestos para que, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa y del instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora, en el mismo momento, seréis echados en ese horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios habrá que los pueda a ustedes librar de mis manos? Vean ustedes el tipo de confrontación, de amenaza. Y vemos aquí que estos 3 jóvenes se enfrentan con la presión, con la amenaza de muerte. Era una pena capital para todo aquel a quien adorase a otro Dios, o que no adorase al Dios que tenía este personaje. Esta pena capital era exactamente para aquel otro Dios que no es nuestro Dios. Y le dice que, acompañado a la adoración de música, ellos serían echados en el lago de fuego ardiendo. Y estos jóvenes, vemos algo muy importante y características muy importantes que notamos en estos jóvenes, que se enfrentan a Nabucodonosor, y vemos la respuesta tan preciosa, tan sencilla. Ni siquiera ellos dijeron: queremos discutir este asunto contigo,
porque estamos totalmente convencidos de cuál es nuestra respuesta y a la vez el respeto que le tenían al rey Nabucodonosor. Y su respuesta no fue, no nos importa o nos vale lo que digas y lo que piensas. No respondieron así porque eran respetuosos, sino que ellos le dijeron: ¿sabes una cosa, oh rey? Que no vamos a adorar tu estatua. Y le dicen: a lo mejor Dios va a permitir que muramos en ese horno. Es muy probable que Dios no nos salve de ese horno de fuego. Y también nos puede librar. Pero si a Dios no le place, o sea, si Dios no lo quiere hacer, si Dios no está dispuesto a salvarnos tampoco, sea hecha su voluntad, que nosotros no adoraremos a tu estatua. Por eso ellos dijeron: mira, sea que vivamos o sea que muramos en el horno, de todas maneras. Vean ustedes qué interesante lo que están diciendo estos varones. Ya sea que nos libre o no nos libre, no tenemos nosotros la obligación, no es nuestra inclinación, no es lo que nosotros creemos, no es lo que es nuestro Dios. Nosotros no vamos a adorar a nadie que no sea nuestro Dios. ¿Y cuál fue entonces la respuesta o lo que ellos estaban diciéndole al rey? Sea hecha su voluntad, no nuestra voluntad. O sea, no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad, Señor. Tú vas a obrar de acuerdo a tu voluntad. Tú eres el Dios soberano, y confío que aunque yo ore por los enfermos, aunque imponga mis manos sobre el enfermo y no se muera, tú eres soberano. Y también confío en que si tú quieres hacer lo que es lo mejor para esta persona, sea hecha tu voluntad. ¿Sabe por qué ellos utilizaron estas expresiones? Porque ellos sabían que el Dios al que nosotros servimos es un Dios soberano. Y que si nosotros al orar, cuando alguien esté enfermo, lo primero que esta persona tiene que reconocer la soberanía de Dios. No pensar que las palabras de la oración o la oración que hacemos son mágicas y que le dan la sanidad inmediatamente a la vida de la persona. Muchas de las veces no es la voluntad de Dios. Hace poquito escuché a una profeta de esas que no faltan en este tiempo, orando por un enfermo, y le estaba diciendo: yo no voy a aceptar un no. Escuche lo que estaba diciendo. Yo sé que ustedes lo escucharon. Esto es como, óigame bien, faltarle al respeto a la soberanía de Dios. Y Dios le pudiera haber contestado: ¿y tú quién eres para que haga lo que tú quieras? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que a veces no es la voluntad de Dios que alguien se sane. A lo mejor Dios ya se lo quiere llevar a un lugar mejor. Gloria a Dios. Y nosotros nos aferramos, queremos que a fuerza se sane. La oración es solamente reconocer la soberanía de Dios y dejar que Él haga su voluntad. Si es tu voluntad que esta persona se sane, Señor, sea hecha tu voluntad. Y si tú no la quieres sanar, es porque te la quieres llevar a un lugar mejor, al reino de los cielos. Esa es la madurez que deben de tener los hijos de Dios. Ya entendemos que tenemos que entender esta soberanía de Dios, y que no siempre es la voluntad de Dios sanar sobrenaturalmente o sin médicos
y sin medicina. Estos jóvenes no dijeron al rey: en el nombre de Jesucristo yo te reprendo y no te tengo miedo. No, ellos no confiaron en sus capacidades. Y aunque nos avientes al horno de fuego, óigame bien, no nos vas a aventar al horno de fuego en el nombre de Jesús. O Dios no va a permitir que muramos un momento. Dios nunca nos promete en la Biblia, en la palabra de Dios, que sus hijos van a estar ausentes de situaciones, de problemas, de enfermedades, de presiones mentales. Dios no nos promete esto, pero sí nos promete a cada uno de nosotros lo que hizo con estos 3 jóvenes en el horno de fuego. Dios no los libró del horno de fuego, o sea, los echaron, pero vea usted que al haberlos echado a este horno, encontramos que Él estuvo con ellos. O sea, fue inevitable que los echaran al horno de fuego. Los echaron. Y dice la Biblia que hasta los que abrieron el horno quedaron hechos ceniza. Y los jóvenes los echaron. Pero la diferencia es que Dios estuvo con ellos dentro del horno. ¿Sí o no? Estuvo con ellos. Entonces Dios muchas veces probablemente no te va a librar de tus problemas. Probablemente de repente Dios no va a librarte de algún accidente, no va a librarte de alguna situación, pero sí Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es lo precioso. Es inevitable que a veces pasemos por situaciones, es inevitable que de repente nosotros tengamos que pasar por situaciones difíciles, pero aunque nos avienten al horno de fuego, hay alguien que va con nosotros para protegernos y para ayudarnos, para bendecirnos y para darnos la victoria. Y ese es Jesús el Cristo, al que adoramos en esta tarde. Él estuvo con ellos dentro del horno. No los quiso librar de que los echaran, pero sí quiso demostrar que Él es el Dios que nos protege, que Él es el Dios que está con nosotros, que Él es el que nos promete paz que sobrepasa todo entendimiento y que será real, será patente, será verdaderamente visible, palpable en medio de nuestros problemas, como lo sintieron estos varones. Lo pudieron sentir perfectamente, tuvieron la paz que sobrepasa el entendimiento humano y fue tan real y tan patente, tan visible, tan tocable, que estaba con ellos. Estaba, de alguna forma, pudiéramos decir claramente como la Biblia lo dice, que estaban allí en ese lugar y estaban viendo el poder y la protección de Dios en sus vidas. ¿Cuándo es cuando Dios se puede manifestar? Si no es cuando nosotros estamos precisamente atravesando esos problemas y circunstancias que están lejos de nuestras capacidades para poder resolverlas. Es ahí entonces cuando Dios se puede manifestar. Entonces, cuando hay problemas donde tú no puedes hacer nada, donde tú no puedes evitarlo, donde tú no puedes convertir a tu hijo, donde no puedes convertir a tu esposa, a tu esposo, esto está totalmente fuera de tus posibilidades en ese momento. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, los entregamos en las manos de Dios y Él comienza a actuar, porque sin esta fe
Sin esta confianza es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Dios en medio de nuestros problemas, juntito a nosotros. Que cuando las personas nos vean pasando por angustias, por tribulaciones, por humillaciones, vean a Dios con nosotros, vean a Dios de nuestro lado. Y que puedan ver lo que sucedió aquí en este capítulo, versículo 23, donde estamos, del libro de Daniel, capítulo 3. Y estos tres varones, versículo 23, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Ni siquiera las ataduras se quemaron. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó aprisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Respondió el rey y dijo: aquí yo veo a 4 que andan allí dentro del horno de fuego. Yo veo a 4 que se pasean en medio del fuego y no les pasa nada. El fuego no les hace daño. Y al parecer el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno que estaba ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no estén molestando, estamos con Dios. Estamos en la presencia de Dios. Qué precioso es pensar en todo esto, ¿no? Cuando alguien te quiere sacar de la presencia de Dios, cuando que nos querían matar. Aquí vemos entonces la mano de Dios, y dice que salieron del medio del fuego y juntándose los grandes, óigame bien, los gobernadores, los capitanes, la gente más prominente de todo el reino de Babilonia, todo el consejo del rey, para mirar estos varones cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos. Óigame bien, ni siquiera los cabellos de su cabeza les fueron quemados, ni sus ropas, ni siquiera olían a quemar. Aquí vemos entonces de qué manera se testifica en este capítulo 11 del libro de los Hebreos de lo que estos hombres fueron capaces de hacer. Apagaron fuegos impetuosos. Y una de las características de la fe es que la fe debe continuar funcionando, la fe debe continuar en acción. La fe debe de continuar activa en cada uno de los creyentes a pesar del sufrimiento. Y eso es lo que no hemos todavía aprendido. A pesar del dolor, a pesar de la decepción, a pesar de las circunstancias. Porque esto es lo único que vence al mundo. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros, lo único que nos va a hacer vencedores, lo único que va a continuar en victoria, constantemente en nuestras vidas, es la fe, porque la fe vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, dice la Biblia, que es nuestra fe. O sea que la fe debe de mantenerse firme, fuerte, constante. Óigame bien, en funcionamiento, aunque estemos pasando por sufrimiento, aunque estemos pasando por decepciones, por angustias, por dolores, por desalientos, la fe tiene que mantenerse activa a pesar de lo que esté pasando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y vemos entonces en el libro de Romanos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Al decir que somos más que vencedores, entonces quiere decir que hay una victoria que nos impulsa a cada uno de nosotros, que hay algo que nos hace caminar, que nos hace avanzar, que nos hace crecer. Además de esto, el apóstol Pablo dijo que nadie nos podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
nuestro Señor. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto ni lo bajo. O sea, nada debe de apagar la fe de aquellos que han creído en Jesucristo. Nada. Nada, absolutamente nada. Jesús dijo: mis ovejas están en mi mano. Vea usted lo que dijo Jesús, nuestro Señor. Y si mis ovejas están en mi mano, nadie las puede arrebatar de aquí, de mi mano. Nadie las podrá arrebatar de mi mano. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá levantarse contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo está perfectamente controlado por un Dios que es un Dios soberano. Por eso, a pesar de las situaciones y las circunstancias que nosotros pudiéramos estar pasando en nuestro diario vivir, la fe verdadera continúa sin importar lo que hay enfrente, sin importar que hay sufrimiento, sin importar que hay persecución, que hay burlas, que hay traiciones, que hay situaciones que vienen nosotros para querer apagar ese fuego de Dios que Él encendió el día que creímos en Él. A pesar de todo eso, necesitamos nosotros continuar, porque la fe verdadera continúa en el sufrimiento. La fe que no es genuina, que no es verdadera, la apaga el sufrimiento. Escúchenme muy bien en esta tarde, porque eso es precisamente lo que el enemigo quiere: que se apague su fe, que se amargue su vida, que se desilusione, y hace a muchos los hace apostatar de la fe. Cuando la fe no es genuina, cuando la fe no es verdadera, cuando la fe no está basada en la Biblia, en la palabra de Dios. O sea que la fe verdadera continúa, sigue hacia adelante, no se detiene a pesar del sufrimiento. En este capítulo 11, versículo 35 de los Hebreos, dice que mientras hubo milagros en unos, otros fueron atormentados. Es increíble. Y vemos la palabra atormentados, que es la palabra griega tumpaizo. Escuche bien, atormentados es la palabra griega tumpaizo y significa torturar. Torturar con el tumpanum. ¿Saben ustedes qué era el tumpanum? Era un instrumento que los romanos utilizaban en forma de rueda, donde acostaban a sus víctimas y las estiraban. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Que muchos fueron torturados, fueron estirados, o sea, tuvieron que pasar por el tumpanum, por este instrumento donde eran acostados, y la víctima, mientras estaba siendo reestirada, mientras estaba siendo jalada y estirada, le golpeaban en el vientre para que fuera peor su dolor. Y cuando estaban ahí, dice la Biblia que no quisieron volverse atrás. Impresionante. No quisieron volverse atrás. Soportaron el tormento físico, soportaron el tormento grave, el tormento continuo, para obligarlos a que renunciaran a su Dios. Y dice aquí en Hebreos que ellos, no aceptando rescate, o sea, pudiendo haberlo evitado, vean ustedes lo que dice la Biblia, que no aceptaron rescate, y ellos, pudiendo haberlo evitado y pudiendo haberles dicho: no, por favor, ahorita mismo
me rindo ante la morena del Tepeyac, pero ya no me tormente. Pero ya déjenme en paz, voy a ir a besarle los pies a la guadalupana, pero ya déjenme en paz. No hicieron eso. Dice la Biblia que prefirieron morir a ser librados de su tortura. ¿Por qué? A fin de obtener una mejor resurrección. ¿Qué fue lo que los hizo enfrentarse a las torturas? Que los quemaran. Fue la promesa de que algo mejor les esperaba. Fue la promesa de que había un reino eterno en los cielos que les esperaba. Y dice la Biblia que cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es limpio. Y esa es precisamente la meta de los hijos de Dios. Estamos aquí, estamos dispuestos a trabajar, a enfrentarnos a las situaciones, a pelear la buena batalla, porque hay algo mejor que nos espera. Porque dice 1 Juan 3:2 que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en vosotros ha de ser manifestada. Ahora somos hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Esto es lo que los mantenía firmes, fuertes, determinados a soportar lo que fuera. ¿Por qué? Porque habían creído a Dios con todo su corazón. Le habían creído a Él. En el versículo 33 dice que otros experimentaron vituperios y azotes. Muchas veces la peor de las torturas no eran necesariamente las físicas. Fíjese bien lo que le voy a decir. No eran necesariamente las torturas físicas, sino que dice la Biblia que la palabra vituperios del griego significa incertidumbre o angustia mental. Angustia mental. ¿Sabe usted lo que hacían en el Coliseo Romano para torturarlos mentalmente a todos los que tenían ahí listos para echárselos a los leones? Que los tenían 3 días, fíjese bien, 3 días en un ladito de los leones. Ellos ya sabían para qué estaban ahí. Y durante 3 días y sus noches estar escuchando a los leones. Imagínense usted a su lado. ¿Cuál era la intención de tenerlos por 3 días escuchando el rugir de los leones? Para que ellos mentalmente fueran de alguna forma torturados. Sin embargo, y a pesar de estar por 3 días escuchando los rugir de los leones, hambrientos, deseosos de comer, sin embargo, al momento de enfrentarse con ellos decían: no importa lo que tenga que sufrir, en unos instantes, en unos segundos, en unos momentos, ya voy a estar delante de Dios. No va a pasar mucho tiempo. ¿Qué tanto pueda tardar un león en destruir un cuerpo? En eso que se tarda en destruir su cuerpo, presentes al Señor. Impresionante lo que hacían estos hombres. Entonces, vituperio es la palabra del griego, nuevamente se lo digo, incertidumbre o angustia mental. Y la angustia mental en este tiempo es de que podemos nosotros sufrir críticas, podemos ser criticados, podemos ser traicionados, podemos ser despreciados por nuestra familia, y muchos no soportan ni esto. ¿Por qué? Porque no tienen la fe de la Biblia, la fe bíblica, la fe que es por el oír de la palabra de Dios. Quiero que sepan que ustedes y yo tenemos un poder como el que ellos tenían. Por eso vemos en la galería de los hombres de la fe que aquí está su ejemplo.
para que nosotros también lo comprendamos, para que nosotros también lo entendamos, que nuestra fe tiene que ser una fe valerosa, tiene que ser una fe fuerte, una fe determinada, una fe firme, y que si Dios les dio el poder a ellos es porque ellos habían decidido vivir para Él. Por eso no esperes morir por Cristo cuando ahorita no estás viviendo para Él. Además, yo no quiero ser mártir. Yo no sé usted. Yo no quiero ser mártir. Es la verdad. No se vaya a creer, no vaya a decir yo sí, porque no se lo creo. No creo que haya alguien que quiera ser mártir. Pero si Dios en su momento lo llama para hacer eso, lo va a preparar y le va a dar a usted el poder y la fuerza para convertirse en mártir. En el capítulo 7 del libro de los Hechos vemos el primer mártir, que se llamó Esteban. Sin embargo, vemos en este capítulo, escuchen esto que es interesantísimo para que ustedes vean lo que les estoy diciendo, para que entiendan por qué les decía yo que yo no quisiera ser mártir. Es lo que yo digo. No si usted está, dice, pues adelante, échale. Pero vean ustedes lo que sucedió con Esteban. Antes de que le lanzaran las piedras a Esteban para matarlo, vemos que algo glorioso y sobrenatural sucedió. Y cuando él dice que miró hacia el cielo antes de su muerte y vio la gloria de Dios, les dio más coraje todavía. Pero vemos que esto sucedió antes de que lo mataran, antes de que lo ejecutaran. Eso quiere decir que Dios le permite a Esteban que él mirara con sus propios ojos dónde iba a estar en los próximos 20 segundos. Y después de entender y de ver lo que sucedió con Esteban, con el mártir Esteban, ¿quién no va a tener ganas de morir por esto? Si usted pudiera ver la gloria de Dios y ver lo que le espera, usted se dejaría que lo destrozara por Cristo. O sea, cuando tengas al león enfrente de ti, delante de ti, tendrás junto con el león un poder dentro de ti, un poder dentro de tu corazón, un poder mucho más grande que la amenaza del león. Y yo creo que en nuestros propios sentidos, en nuestras propias capacidades, nadie tiene el valor para enfrentar a un león. Pero ¿qué tal si es Dios el que nos prepara? ¿Qué tal que si es Dios el que nos hace a nosotros ver su gloria para que entendamos lo que Él tiene preparado para nosotros? Entonces yo puedo ver que allí puede surgir algo sobrenatural que te puede llenar del valor, del poder, de la fe, todo lo que tiene que ver con Dios. Y entonces en ese momento ya estás preparado para lo que venga. Si me has de salvar, Señor, o no sea hecha tu voluntad. Pero en nuestros sentidos comunes no tenemos el valor para enfrentarnos a un león. Yo creo ni a un gato. Hasta el gato lo hace correr. Pero qué tal que si es Dios el que nos hace ver su gloria para que entendamos lo que Él quiere hacer con nosotros. A Él sea la gloria y la honra en esta noche. Gracias por estos héroes de la fe. Y aquí están sus ejemplos de que hay un Dios que nos protege, nos cuida y que está con nosotros. Oremos a Dios. Inclinen su rostro. Padre Celestial, te damos gracias
Gracias, muchas gracias por estos hombres y mujeres, por estos héroes que levantaste con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias porque son un ejemplo para nosotros, para que nosotros entendamos que nosotros también, Señor, tenemos este poder dentro de nosotros, que está obrando, que nos está preparando, que nos está abriendo el camino para que se haga tu voluntad. Te damos gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor y tu bondad. Señor, prepáranos